Buenas noches nuevamente para todos. Que Dios los bendiga. Vamos a tener un tema, quizás para algunos dirán, eso alguna vez lo estudiamos. Y quizás sí, quizás hoy se le dio otra mirada. Quise titularlo La codicia y su causa y su cura. Pero más que la codicia, vamos a ver muchas cosas que implican las situaciones de este mundo actual. Estamos viviendo en un mundo de muchas situaciones que no son correctas. Entonces, a eso me quiero referir en esta noche. Voy a leerles a favor de ustedes desde la Biblia, la versión Nueva Traducción Viviente, el capítulo 4 de Santiago, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden a Dios, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Qué creen ustedes que quiere decir las Escrituras cuando afirman que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia o lleno de celo? Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Quise leerlo solo hasta el versículo 7, pero pueden después ustedes en sus casas leer todo el capítulo 4 de la carta de Santiago. Santiago ha observado que el hombre sabio es un hombre que ama la paz. La persona que ama la paz es una persona sabia. Y hay muchas estrategias para tener paz. La paz no es ausencia de problemas, porque se puede estar en paz en medio de la tormenta. De hecho, hay una canción así. Jesús estaba en una barca y estaba acostado, dormido. Estaba en paz, estaba tranquilo, porque tenía el control, porque él siempre tiene el control. Sus discípulos estaban aterrados y eran navegantes. Jesús no. Maestro, es que no te importa que nos estemos hundiendo. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Es que acaso no tienen fe? Quieto, calla. Y la tormenta y el viento cesaron. Paz en medio de la tormenta. Ahora recuerda las trágicas pendencias que tantas veces se dan dentro del pueblo de Dios, peleas, contiendas. ¿Cuál es la causa de todo esto? Porque hay tantos hogares infelices y tantas comunidades desgarradas por divisiones. ¿Por qué? ¿Qué será lo que está pasando? Porque hay tantos conflictos acerbos entre diferentes personas en nuestro país, en el mundo. Santiago nos está dando la razón. La razón es que estamos sin cesar tratando de dar satisfacción a nuestro anhelo de placeres y posesiones y superar a los demás. El mundo lo tiene así, el deseo de poder, de riqueza. ¿Usted cree que tiene contaminado al mundo? La avaricia, la codicia del hombre. No importa qué tenga que hacer, si tengo que tumbar un bosque entero, pero tengo que conseguir dinero. Si tengo que envenenar al mundo entero, pero tengo que conseguir dinero. Si tengo que acabar con toda una montaña,
para explotar la riqueza minera y acabar con los acuíferos, con las plantas, con todo. Pero tengo que conseguir dinero, la codicia. Y tengo que acabar con todo un país y enfrentar 2 o 3 países y acabar con millones de personas para tener poder. La razón estamos sin cesar tratando de satisfacer nuestro propio anhelo, nuestro propio ego, nuestros placeres, nuestras posesiones, superar a los demás, ser más que los demás. Lo triste es que haya guerras y pleitos entre cristianos. Bueno, los que son del mundo, listo. ¿Qué más vamos a hacer? Orar a Dios para que tenga misericordia de las naciones y del mundo entero. Pero los cristianos que hemos sido llamados a ser sal y luz, están también metidos en esa situación de guerras y conflictos. Últimamente que estamos trabajando unas horas sí y otras no por una situación que están haciendo en la escuela, tenemos que confinarnos la mayoría de maestros en un salón. Y las discusiones y los temas, hoy están hablando que los Anunnaki, que no sé qué, las conspiraciones, que entonces que los grandes, las grandes cabezas del mundo están escondiendo una verdad, que entonces que ellos manejan el clima y que tienen un aparato para poner el clima malo en un país y que los terremotos son provocados, un montón de cosas. Otro hablaba que no, que es que las fuerzas, que es que los mantras y un montón de cosas, y otros hablan de política, que Petro esto, que no sé qué. Yo decía, y yo era callado en mi puesto con el computador haciendo unas cosas. Le decía, Señor, tan bacano que es conocerte a ti, porque no resulta uno enredado en esas discusiones, discusiones que no tienen nada, que no aportan nada. Si a mí me piden la opinión, lógicamente siempre voy a hablar de la verdad y a ellos les va a incomodar, pero nunca me la piden porque ya la conocen. Sin embargo, hay que entrar en pleitos y conflictos. La paz. Mire, yo digo en este momento la situación del mundo, uno ve noticias y es otra cosa que he aprendido, a mermarle demasiado a las noticias. Se envenena uno. Dígame si usted deja de ver noticieros si el mundo va a cambiar. Si va, o si va a empeorar si usted lo deja de ver. Es que tengo que estar informado de que la verdad está ahí, pero lo que se hace uno es enfermarse y discutir con las personas y envenenarse y odiar a ciertos personajes. Y el odiar no es cristiano, sea el que sea. De hecho, estamos llamados a orar por nuestros gobernantes. Aunque nos den a mucho, hay que orar por ellos. No maldecir, porque la maldición cae sobre nosotros. Hay que rogarle a Dios que meta su mano en este país, en nuestras familias. Pero terminamos peleando con nuestros amigos, con nuestros familiares, con las personas cercanas. No tiene sentido. Sugerir que este párrafo que nos acaba de escribir Santiago en el versículo 1 y 2 no es de aplicación a los creyentes, es una negación de la realidad y priva el pasaje de todo su valor para nosotros. ¿Cuáles son las causas de todas las luchas que tenemos? Surgen de las intensas pasiones dentro de nosotros que están constantemente debatiéndose para ser satisfechas. Disfrazamos de orgullo el orgullo con un montón de cosas. Es que me tiene que escuchar, es que yo tengo la razón, es que me habló maluco, es que es el tonito, es que, ¿por qué me tiene que hablar así? Es que, ¿por qué no me atiende bien? Es que, ¿por qué esto? Si nos ponemos a ver, es nuestro orgullo, es nuestras pasiones. Estamos peleando en nuestro interior con nosotros mismos, no es el otro. Hay el anhelo de acumular posesiones materiales, esa es otra cosa. Y la sociedad de consumo lo sabe y maneja nuestra psique a través de todos esos anhelos y esos deseos. El empuje en pos detrás del prestigio y algunos inclusive eh, viven más por sus títulos que por lo que son.
Yo me he chocado con en la institución donde trabajo, hay más de 80 maestros y algunos son magíster en educación y tienen un desorden de vida. Entonces digo yo, ¿de qué le sirve a uno ser magíster, doctorado, PhD? No, no son los títulos. Realmente lo valioso, lo único valioso que tú y yo tenemos es la relación con el príncipe de la paz, Jesucristo. Hay anhelo de placer, de la satisfacción de los apetitos físicos. Y el mundo está ahí loco. Y a eso le llaman libertad. A eso le llaman ideologías nuevas. A eso le llaman inclusión. A eso le llaman un montón de cosas. Esa es libertad. Eso es esclavitud. Jesús en el capítulo 8, y lo pueden leer todo el capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice que el que vive del pecado es esclavo del pecado. Él le dice que ustedes son esclavos. Dice, no, nosotros somos libres porque tenemos un padre. Dice, el padre de ustedes es el diablo. Les dice en el versículo 44. Mentiroso, engañador, padre de la lujuria, de los placeres, de la mentira. Y eso es lo que ustedes viven. No, el padre de ustedes no es mi padre. Si el padre de ustedes fuera mi padre, ustedes no me intentarían matar y creerían y aceptarían mi mensaje. Lean el capítulo 8 de Juan. Estas poderosas fuerzas están obrando dentro de nosotros. De hecho, es unas fuerzas impresionantes que están en nuestra naturaleza caída. Es una lucha permanente y la vencemos entre más intimidad tengamos con Dios. Y la intimidad se logra en dos formas: oración y búsqueda en la palabra de Dios. Oración permanente y búsqueda en la palabra de Dios. Tener ese deseo de conocer cada día más acerca de Dios. Esta semana me decía un amigo que hace casi algo parecido a mí: Héctor, llevo tanto tiempo predicando, ¿cuánto llevas tú? Yo le dije, no, llevo más o menos 30 años. Me dijo, es que se me están acabando los temas. Le dije, no, amigo, no se te están acabando los temas. Se está acabando la unción. Me dice, ¿por qué? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu oración? Órale, pero no ese órale de los mexicanos, órale, cuate, no. Ora, ora. Yo, por ejemplo, para hoy no tenía claro qué tema iba a ser. Antier que estaba aquí solo en el apartamento, me puse a orar y decirle, bueno, Señor, pon el mensaje en mi corazón. Y estaba leyendo la Biblia, que yo leo a veces pedazos, trozos de la Biblia para cuando estoy preparando Romanos, voy a otros libros y caí en Santiago y dije, yo voy a trabajar esto. Y empecé a investigar un poquito sobre el tema y me gustó. Ya lo hemos trabajado. Nunca nos damos por satisfechos. Siempre queremos más. Dice el libro de Eclesiastés que no nos cansamos, no se cansan los ojos de ver, ni el corazón de desear. Pregunte a una persona que sea millonaria a ver si está satisfecha. No, todavía le hace falta más, y más, y más, y más. Es un barril sin fondo. Jesús sabía el peligro del amor a las riquezas, porque ese es un Dios. En el Antiguo Testamento le decían Mamón, el Dios de las riquezas. Y el texto original de Mateo 6, creo que 7 al 9, dice, no se puede amar a dos señores, porque se amará a uno y se odiará al otro. No se puede amar a Dios y a Mamón en las originales. En las parafraseadas de ahora dice, no se puede amar a Dios y a las riquezas. Pero allá decía, no se puede amar a dos señores, a Dios, a Yahvé y a Mamón. No, o amas a Yahvé o amas a Mamón. Las posesiones, las riquezas. Sin embargo, parece que estamos constantemente frustrados en nuestros deseos por conseguir lo que queremos. No tenemos contentamiento con lo que tenemos. Nos creamos necesidades. Y estoy hablando de mí, no solamente de ustedes. Esto es para mí.
nos creamos necesidades inútiles. Y esas necesidades nos llevan a situaciones económicas precarias. Y después le decimos a Dios que porque estamos así. Y yo creo que nos mira con ternura desde el cielo y nos dice, hijo, hija, no eres buen administrador, porque gastas las cosas en lo que no necesitas. Es tus deseos de tu corazón. Qué rico tener una casa bonita, sí. Qué rico tener un auto bonito, sí. Qué rico, sí. Pero venga, hay prioridades. Y en este momento del mundo en el que estamos con las situaciones económicas que vivimos, yo creo que si somos responsables en el manejo de nuestros recursos, que no son nuestros, porque vuelvo y le repito, alguna vez les hice esta enseñanza, no somos dueños, somos administradores. No es mi casa. Hace poco veía en el teléfono, en YouTube, le compartía a Ruby, mi esposa, y a otras personas, una filmación de una calle en Nueva York en, hace como 120 años. Y la persona que ponía el video mostraba un montón de personas corriendo de allá para acá, llevando a los niños como a la escuela, otros con el bolsito que iban a trabajar y todas esas cosas. Y digo, hay algo que todas estas personas tienen en común. Seguí leyendo. Decía, la situación que todas estas personas tienen en común es que ninguna de ellas está viva. Todas las personas, porque hace 120 años, están muertas. Dice, ahí mira ese video, porque ese video era en tiempo real de ellos. Todos corriendo de aquí para allá, todos con esperanzas, con sueños, con frustraciones, con envidias, con deseos. ¿Y dónde quedó todo eso? Ninguno se llevó nada. ¿De qué los afanes? ¿Para qué los afanes de este mundo? ¿Para qué querer poseer y tener? ¿Para qué no querer tener lo que realmente debemos tener? Por eso Jesús sigue diciendo, hagan tesoros en el cielo. El incumplido anhelo llega a hacerse tan poderoso que pisoteamos a aquellos que parecen estorbar a nuestro avance. Nos empujamos, nos dañamos. Santiago dice, matáis, matan porque quieren algo. Emplea la palabra mayormente en un sentido figurado, lógico. No matamos literalmente a una persona para conseguir lo que queremos, aunque algunos sí lo hacen. Pero la ira, los celos, la crueldad que generamos son homicidio en esencia. Porque Jesús dijo, antes se dijo, no matarás, y yo te digo, si tienes algo en tu corazón contra tu hermano, ya lo has matado. La deshonra, el hablar mal de una persona por envidia. Arden en envidia, dice en el versículo 3, y no pueden alcanzar lo que quieren. Queremos tener más y mejores cosas que los demás, y en ello nos encontramos peleando y devorándonos los unos a los otros. Y no estoy hablando solamente de cosas materiales, prestigio, figuración. Dentro de los círculos cristianos, envidia por ciertos ministerios. Y si podemos ponerle el pie de tropiezo para que el otro caiga, lo hacemos. Es muy doloroso. El materialismo está destruyendo la vida, está destruyendo el hogar. Nacen los celos de cargos. Es que este porque lo ascendieron, a este porque le dan este privilegio, puestos, amistades, y este porque si es menos que yo tiene esto y yo no lo tengo. Y vivimos en comparación y comparación y comparación, mirando al otro, a los amigos del pasado, a los que crecieron con uno y eran menos que uno y ya son más. Y todo eso nos irrita, nos molesta. Dice Jesús, sienten envidia de alguna cosa que quieren tener. Matan, sienten envidia, hacen la guerra, hacen lo imposible por conseguirlo. Y no lo consiguen, porque no se lo piden a Dios. Pero después dice, pero si se lo piden a Dios tampoco lo reciben, porque no lo piden con buenas intenciones. Lo piden por sus inútiles orgullos, por sus placeres mundanos, no porque lo necesiten en realidad. Aquí tenemos pues la fuente de los altercados y peleas entre las personas. Procede el deseo por más y de los celos a otros. No quiere ser menos que el vecino, que el amigo. Es una manera educada de llamarlo, realmente.
De manera más precisa, debíamos llamarlo codicia, envidia. Santiago lo disfraza un poquitico como que no nos duela mucho. El deseo llega a ser tan poderoso que la gente hará casi lo que sea para dar satisfacción a sus codicias. Tardan en aprender que el verdadero placer no se encuentra de esa manera, sino en el contentamiento con el alimento y el vestido. De hecho, 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículos 7 al 8 dice: después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo. Todos llegamos desnudos, ¿o no? Ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos, dice 1 Timoteo 6, 7. Y el 8 dice: así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos, satisfechos. Algunos dirán, eso es conformismo. No, uno puede, aquí no está diciendo que no podamos tener cosas. Aquí lo está hablando es ese deseo aberrante de querer tener las cosas aún sin poder tenerlas. Y hacemos lo imposible. Y destruimos inclusive el hogar, porque eso crea conflictos dentro del hogar. La oración es el enfoque adecuado para este problema. No discutas, no pelees, ora. Dígame qué me gano yo discutiendo con otro que Petro sí, que Petro no, que esto sí, que esto no, que el mundo sí, que esto no, que la gasolina sí, que esto no. Dígame yo qué voy a cambiar. En vez de discutir y pelear en todas esas esferas, yo creo que tenemos que poner es a orar por mi país, por el mundo, pero orarle a Dios por mí, para que me dé sabiduría, discernimiento, dirección, para saber qué debo hacer yo. Dice Santiago, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. En lugar de llevar las cosas al Señor en oración, intentamos conseguir lo que queremos mediante nuestros propios esfuerzos. Si queremos algo que no tenemos, deberíamos pedírselo a Dios en oración. Si lo pedimos y la oración no recibe respuesta, ¿qué entonces? Significa sencillamente que nuestros motivos no son puros, no son buenos delante de Dios. No es lo que Dios quiere para nosotros. No queríamos estas posesiones para la gloria de Dios, ni para bien de nuestros semejantes. Las queríamos para nuestro propio goce egoísta. Las queríamos para satisfacer nuestros apetitos naturales. Dios no ha prometido dar respuesta a estas oraciones, nunca. Qué profunda lección de psicología tenemos en estos 3 versículos nomás. Si los hombres se contentaran con lo que Dios les ha dado, cuántos abrumadores conflictos y agitaciones se hubieran evitado y se evitarían en el mundo. Si amáramos al prójimo como a nosotros mismos y estuviésemos más interesados en compartir que en adquirir, cuánta paz resultaría. Si siguiéramos el mandamiento de Jesucristo el Salvador, de dejarlo todo en lugar de acumular, de atesorar en el cielo y no en la tierra, ¿cómo cesarían las contiendas entre los seres humanos? Dice el versículo 4, adúlteros. Wow, nos llama adúlteros. No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Dios quiere que le amemos primero por encima de todo. Es el mandamiento primordial. Cuando amamos las cosas efímeras de este mundo, le estamos siendo infieles a Dios. Y ser infiel es ser adúltero. Por eso Santiago nos dice adúlteros. Porque somos infieles a Dios, porque amamos más las cosas del mundo. Amamos más al mundo que a Dios. La codicia es una forma de idolatría. Significa que deseamos intensamente lo que Dios no quiere que tengamos. Eso significa que hemos levantado ídolos en nuestros corazones. Valoramos las cosas materiales por encima de la voluntad de Dios. Por tanto, la codicia es idolatría, queridos hermanos. La idolatría es infidelidad espiritual al Señor, es adulterio. El espíritu mundano es asimismo enemistad contra Dios. El mundo, cuando dice que ser amigos del mundo nos hace enemigos de Dios, el mundo no significa el planeta sobre el que vivimos, ni el mundo de la naturaleza a nuestro alrededor, no. Es el sistema que el hombre ha edificado para sí mismo en su esfuerzo por dar satisfacción
a la concupiscencia de los ojos, a la concupiscencia de la carne y a la soberbia de la vida. En este sistema no hay lugar para Dios ni para su Hijo Jesucristo. Puede que se trate del mundo del arte, porque puede estar ahí, o de la cultura, inclusive de la educación, de la academia, de la ciencia, incluso de la misma religión. Pero se trata de una esfera en la que el nombre de Jesucristo es visto con desagrado, incluso prohibido, vetado, excepto naturalmente como una formalidad vacía. Es en resumen el mundo de la humanidad fuera de la esfera verdadera de Dios. Ser amigo de este sistema, dice Santiago, es ser enemigo de Dios. Fue este mundo, ese sistema el que crucificó a Jesucristo, el Dios de la vida y de la gloria. De hecho, fue el mundo religioso el que jugó el papel clave en darle muerte a Jesús. Cuán impensable que los creyentes quieran jamás andar juntos con el mundo que dio muerte a su Salvador. ¿Qué creen ustedes? Dice Santiago 4:5. Y voy cerrando. ¿Qué quiere decir las Escrituras cuando afirma que el Espíritu que Dios ha puesto entre nosotros está lleno de celo? ¿O creen que las Escrituras hablan en vano? Aquí el pensamiento es que al condenar al espíritu mundano, la Biblia no habla en vano, habla verdad. Entonces el pensamiento es que el Espíritu Santo, a quien Dios hizo morar en nosotros, no origina la codicia y los celos que provocan las luchas. Más bien, nos anhela con celo para que nos consagremos enteramente a Cristo. Entonces necesitamos más relación con el Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu que mora en nosotros, esto es el espíritu de codicia, ese es el espíritu que está en nosotros luchando contra el Espíritu Santo. El espíritu de codicia y de envidia es la causa de nuestra infidelidad hacia Dios. Es la causa de ser adúlteros delante de Dios. Y el versículo 7 para cerrar dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y aquí un consejo, al diablo no hay que enfrentarlo, no hay que pelear con él. La Biblia dice, resistan al diablo. Ahí no dice, pelee con el diablo. Humíllense primero delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y resistir al diablo es echar afuera todos esos espíritus de ruina, de conflicto, de contienda, de codicia, de avaricia, de lujuria. Hemos de resistir al diablo, hacemos cerrando nuestros oídos y corazones a sus sugerencias y tentaciones, alimentando nuestro ser con cosas realmente valiosas. Bájale a los noticieros, bájale a las novelas, bájale a las series de guerra, de conflictos, de terror, y sácale más tiempo a buscar de Dios en oración, en las escrituras. Hacemos empleando las escrituras como la espada que el Espíritu nos da para repeler al enemigo de Dios. Y si le resistimos de la manera correcta, él huirá de nosotros. La ruina huirá de nosotros, el miedo, la codicia, la avaricia, y tendremos contentamiento, tendremos felicidad. Es solo el amor de Jesucristo, como lo termina diciendo el poema que escuchamos hace 8 días, tiene la posibilidad de dar todo lo que tú necesitas para ser feliz. Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias para hacernos entender que está en nosotros buscar más de tu Hijo y menos de nosotros mismos. Pedir abundantemente el Espíritu Santo. Pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Acaso si ustedes le piden el Espíritu Santo, a Dios Él se los negará? Pidamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones permanentemente. Busquemos a Dios y amemos a Jesucristo, obedeciendo su palabra.